Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde donde nos estén acompañando. Para el webinar de hoy, el día de hoy es el segundo webinar del capítulo nacional de ISUP Colombia, que estará a cargo del profesor Augusto Pérez Gómez y de Juliana Mejía Trujillo. El webinar se va a tratar sobre prevención. ¿Qué es lo que tenemos basado en evidencia científica en América Latina? Quiero agradecer enormemente al capítulo colombiano por organizar este webinar y los voy a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. El profesor Augusto Pérez Gómez es doctor en psicología por la Universidad de Lovaina. Ha trabajado en 4 universidades: Lille en Francia, la Universidad de los Andes en Colombia, Universidad de Londres como profesor visitante y también en la Escuela de Medicina y Odontología de la Universidad de New Jersey en los Estados Unidos. Desde el 2002 es el director de la Corporación Nuevos Rumbos y fue nombrado director de ISUP Colombia en el 2022. El doctor Augusto también está acompañado de Juliana Mejía, quien es trabajadora social, tiene magíster en antropología y es candidata a doctora en salud pública por la Universidad de Maastricht de los Países Bajos. Y actualmente trabaja también en la Corporación Nuevos Rumbos como directora de prevención. Por favor, tengan en cuenta que este seminario web se proporciona solo con fines informativos y no constituye un consejo médico o de tratamiento, y las opiniones presentadas aquí durante el webinar son las de los ponentes y no necesariamente las de ISUP. Muchísimas gracias, Augusto, Juliana, por su tiempo, por su dedicación y por regalarnos su conocimiento a través de esta plataforma. Nada más recordarle a los asistentes que este webinar está siendo grabado y lo podrán encontrar también en la página de ISUP Colombia. Entonces, ahorita ya vamos a avanzar con nuestra presentación, donde Juliana nos va a compartir unas diapositivas que han preparado para todos ustedes para exponer su tema. Muchas gracias y Juliana, el espacio es todo tuyo. Listo, muchas gracias. Ya estoy compartiendo en este momento. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias. Para nosotros es un gran placer estar hoy con ustedes y vamos a hablar de un tema que es importante para todos nosotros en América Latina, porque tiene que ver con un concepto que se utiliza mucho, que utilizamos todos en todas partes y que con mucha frecuencia creemos que se utiliza mal. Se podría decir que el concepto de basado en evidencia está de moda, que todo el mundo lo menciona, que todo el mundo pretende que lo que está haciendo está basado en la evidencia, pero eso no necesariamente es así. La realidad es que en nuestro continente la evaluación nunca ha sido una prioridad. Ha habido algunas instituciones aquí y allá que se han interesado por desarrollar estrategias preventivas que someten a una serie de procesos de verificación, pero ya les mostraremos también que a pesar de que hay un increíble número de programas desarrollados en todos nuestros países, cientos, muy pocos de esos programas han sido evaluados y la verdad es que muy pocos de esos resistirían un análisis de calidad. Entonces tratemos de ver qué significa basado en evidencia. ¿Cuáles son los requerimientos para que algo pueda decirse que está basado en la evidencia? Por lo menos son
tres grandes condiciones. La primera es que la propuesta esté basada en una teoría. Esto, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, pues parece obvio, pero la realidad es que la gran mayoría de los programas preventivos no se sostienen, no se apoyan en una teoría, sino que son muchas veces un conjunto de prácticas, un conjunto de actividades, podríamos decir que en ocasiones son una colcha de retazos en donde se toman elementos de diferentes cosas, de diferentes propuestas, pero en donde no hay una articulación conceptual básica. Eso es un requerimiento muy importante. En segundo lugar, se requiere que la intervención demuestre su eficacia y su eficacia, su efectividad y su eficacia, con base en investigaciones formales. No hay que confundir esto con cierto tipo de evaluaciones que vemos aparecer a veces en las discusiones en donde dice, pero es que yo vi la cara de las personas que estaban súper interesadas y que decían que les gustaba mucho. Bueno, pues eso no tiene ningún valor científico. El decir que a uno le gustó algo no significa que ese algo funcione para lo que se supone que uno está proponiendo que debe funcionar. Entonces, es necesario que haya un soporte en investigaciones. Y es fundamental, en tercer lugar, que las evaluaciones se hayan hecho para demostrar eficacia y para demostrar efectividad. La diferencia entre estas dos nociones también es importante, porque la eficacia usualmente se demuestra en situaciones altamente controladas, en donde uno maneja, manipula las variables de lo que está haciendo con un grupo pequeño, con frecuencia utilizando grupos de control, pero eso es una situación relativamente artificial. La efectividad de una intervención se demuestra en la realidad concreta. Cuando sale uno al campo y trabaja con las personas reales, que son el objetivo de lo que uno está pretendiendo hacer, y lo hace de una manera masiva. Ahí, entonces, estas dos cosas normalmente deben coincidir, pero es frecuente que no coincidan. Cosas que funcionan muy bien en el laboratorio no pueden no funcionar en la realidad concreta. Y al revés, hay veces en que algo no funciona muy bien en el laboratorio y cuando se va a la práctica funciona mejor. Pero entonces, lo que se espera es que las dos tiendan a coincidir de una manera demostrable. Entonces, veamos ahora cuáles son los requerimientos que debemos tener en cuenta. La teoría, se espera que la teoría tenga algún grado de confirmación, algún grado, porque pues si estamos hablando de que es una teoría, pues una teoría siempre está cambiando, siempre está transformándose y por consiguiente no puede ser algo que esté demostrado en todos sus componentes. La ciencia se caracteriza por eso y eso es una de las grandes diferencias, por ejemplo, entre las creencias científicas y las creencias religiosas. Las creencias religiosas normalmente no cambian, son así. En cambio, en la ciencia constantemente se está cambiando. Entonces, debe tener algún grado de confirmación en lo que se refiere a la articulación de sus componentes teóricos, la, que se articulan de una manera coherente, pero también que tienen algún grado de verificación con respecto a la realidad en la que uno vive. Para hablar de eficacia, de evaluaciones de eficacia, perdón, eh, basadas en la evidencia, se espera que el diseño que se utilice para hacer la demostración de la eficacia tenga por lo menos una condición de control, es decir, que tengamos un grupo control que no recibe la intervención. Ustedes conocen todos el diseño clásico, el diseño estándar, que es el requerimiento mínimo en ciertos contextos para decir que estamos haciendo un experimento, y es que tenemos
una observación, una O1, luego tenemos una intervención que llamamos X y luego una observación 2 en un grupo que llamamos A. Y luego tenemos un grupo B que se supone que es equivalente al grupo A en todas sus variables fundamentales, en donde tenemos una observación 3 y una observación 4. No hay intervención. Entonces, lo que se tratará de mirar es qué diferencias hay entre O2 y O4. Y esas diferencias se supone que se pueden atribuir a X. Esto es muy importante. Este es el diseño experimental básico, fundamental, pero esto tiene muchas variantes y muchas maneras de hacerlo más sofisticado, más complejo y de agregarle elementos que puedan contribuir a hacerlo mejor. El tercer requerimiento es que las personas que hacen parte del grupo que yo llamé A y el grupo B deben ser personas asignadas al azar. Esto va a permitir minimizar los sesgos. Entonces, esto, cuando no se hace la asignación al azar, el grupo o el diseño se llama un diseño cuasi experimental. Cuando se hace al azar, se llama un diseño propiamente experimental. En las intervenciones a gran escala, es posible que no se pueda aleatorizar por diferentes tipos de circunstancias, porque los grupos son difíciles de manejar o porque hay interferencia de factores externos. En esos casos, este tipo de diseño se puede reemplazar con diseños comparativos de series temporales, es decir, que se repite en diferentes momentos el mismo tipo de diseño con distintos grupos. Es fundamental que el tamaño y los patrones de datos perdidos o datos faltantes sean reportados adecuadamente. El análisis estadístico que se haga debe producir una estimación confiable de los efectos de la intervención. Y al tratar de mirar los efectos principales, se debe evaluar el efecto que tuvo la intervención en el nivel en el que tuvo lugar la aleatorización. Y esto debe incluir los casos asignados tanto al grupo de intervención como al grupo de control. Todo esto es algo que para la mayoría de ustedes probablemente resulte muy conocido. Sin embargo, cuando nos vamos a las publicaciones, nos encontramos con que muchas de estas cosas no se hacen o no se hacen bien. Y una de las características fundamentales de eso que llamamos ciencia, es el espacio en el cual estamos tratando de movernos, es que para que un experimento tenga algún valor, la característica principal es que debe ser replicable. Si cuando yo explico la manera como hago algo o como hice algo, no doy todos los elementos que le permitan a otro grupo replicar el experimento, mi experimento no tiene valor. Entonces, es por eso que insistimos en que los componentes básicos deben ser explicados de una manera clara para que alguien pueda repetir el experimento y decir coincido o no coincido. Ahora, la pregunta ¿es necesario todo esto para avanzar en el conocimiento? La respuesta es no. Esto es solamente para alcanzar el reconocimiento internacional. Y de hecho, por ejemplo, les podría mencionar que no es necesario insistir en utilizar estadísticas tremendamente sofisticadas, regresiones múltiples, ecuaciones estructurales, todo eso. A veces se encuentra uno con artículos que utilizan este tipo de estadísticas altamente sofisticadas para demostrar cosas totalmente tontas, para demostrar que el agua tibia es tibia. Leí hace un tiempo relativamente corto, un artículo muy complicado, muy sofisticado, en el que trataba de mostrar a través del uso de ecuaciones estructurales que en los Estados Unidos la probabilidad de que un blanco y un negro que cometen el mismo delito sean sometidos a procedimientos distintos con consecuencias distintas
era algo que ocurría, pues es que eso lo sabemos desde hace tiempos, eso es lo que yo llamo el agua tibia, no necesitamos ese tipo de sofisticación, pero lo que sí necesitamos, por el contrario, lo que es fundamental, lo que es imposible de suspender o de dejar de lado, es el control de las variables. Un estudio con estadísticas muy simples, pero con un altísimo nivel de control de las variables, tiene muchas más probabilidades de aparecer en una revista como Nature o Science o cualquiera de estas grandes revistas que uno que tenga estadísticas súper sofisticadas, pero poco control de las variables. Nosotros en América Latina tenemos otras opciones que podemos utilizar. Por ejemplo, como les mencioné anteriormente, las evaluaciones antes, después, pero en series temporales repetidas. Las evaluaciones antes, después, en diferentes sitios y los diseños cuasi experimentales. La meta de todos nosotros es poder someter nuestras intervenciones a diseños experimentales repetidos y cada vez más sofisticados y con controles externos, pero lo que no podemos perder de vista nunca es que siempre, siempre hay que evaluar. Si nosotros no evaluamos lo que hacemos, no podremos avanzar en el área del conocimiento que nos interesa. Nosotros estamos haciendo prevención desde hace 35 años, por lo menos. Chile y México fueron los países que lograron los avances más importantes y de hecho México actualmente es el país que probablemente tiene uno de los mayores números de programas preventivos. En Colombia nosotros tenemos Surgir en Medellín, que ha venido trabajando desde los años 80. Estuvo el programa La Casa en Bogotá, en la Universidad de los Andes, Caminos en Cali, que eran sitios y el programa La Casa desapareció hace un tiempo, pero la idea es que estas organizaciones trataron de desarrollar programas preventivos y lo lograron, lo hicieron y lograron un reconocimiento no solamente nacional, sino también internacional. Y de hecho, en Colombia, la primera alcaldía que tuvo un programa preventivo global fue Bogotá, entre 1988 y 1989. Sin embargo, el hecho es que inclusive dentro de estas mismas organizaciones, ha hecho falta una evaluación sistemática de sus programas preventivos. ¿Qué tenemos en América Latina? Juliana les va a explicar dentro de un momento con detalle cuáles son los programas, pero hay que mencionar que tenemos por lo menos 5 fuentes y valdría la pena mirar para los otros países, pues para todos los países de América Latina compartimos 4 y seguramente cada país tiene sus normas internas también. Pero, por ejemplo, NAIDA desarrolló entre 1998 y 2002, o sea, hace más de 20 años en este momento, unos estándares que son muy, muy útiles. No los han cambiado desde ese momento porque no ha sido necesario, realmente están muy bien formulados. El Observatorio Europeo de Drogas en 2014 también propuso unos estándares que se utilizan en Europa, pero que tienen, al igual que los de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, que los emitió en 2016, y los de Naciones Unidas, que los emitió en 2017, tienen esos 3 tienen un problema. Son estándares para países desarrollados. Son los estándares que funcionan muy bien eventualmente en la mayor parte de los países de la Unión Europea, en los Estados Unidos o en Canadá, pero no necesariamente en nuestros países en América Latina. Y eso tiene un problema. El problema es que cuando se ponen los estándares demasiado altos, los países con pocos recursos se sienten un poco decepcionados de ver que no los pueden hacer y prefieren no evaluar. Entonces, nosotros pensamos que pues es muy importante tener esos estándares en mente, pero no necesariamente pretender que el camino debe comenzar
con botas de 7 leguas, como hablaba el cuento de los niños, sino que debemos ir paso a paso, evaluando, así sea de una manera muy sencilla al comienzo, para hacerlo cada vez más elaborado. Colombia, en 2019, el Ministerio de Salud propuso unos estándares que son bastante buenos y que son utilizables en la realidad concreta de nuestro país. Seguramente los otros países de América Latina tienen un equivalente. Bueno, ¿qué tenemos concretamente en América Latina en cuanto a programas preventivos? En el 2015, con Augusto y con el profesor Lizardo Becoña, muy conocido en el ámbito de prevención, y conmigo hicimos un libro donde reunimos las experiencias de 9 países de América Latina, con apoyo obviamente de personas en cada uno de estos países, quienes nos ayudaron a escribir este libro y también son autores de él. De hecho, nosotros somos editores del libro, también autores de algunos capítulos de él, que se llama De la prevención y otras historias. Este libro, cada uno de los países describió cómo había sido la prevención en los últimos años, en los últimos 20, 30 años del siglo pasado. Y hasta ahora, obviamente hasta el 2015, cómo habían sido las políticas o qué llevaban en este momento de políticas y también los programas. Encontramos con sorpresa que unos países tenían unos programas muy estructurados, unos programas evaluados de alguna manera, puede que no con altos estándares, pero sí evaluados de manera constante, y otros donde no había nada de evaluación. Encontramos unos que tenían mucha cobertura, otros que tenían muy poca. Y este es un resumen de esos programas específicos. En Argentina encontramos 6 programas que se estaban desarrollando a la fecha en el 2015. La mayoría de ellos eran basados en habilidades para la vida, como también sucede en otros países, no solo de América Latina, sino también de Europa e incluso de Estados Unidos, de algunos programas en Estados Unidos. En Brasil encontramos 4 programas, nos llama la atención, son programas bien estructurados con alguna evaluación, algunos con muy buenas evaluaciones, pero pues Brasil es un país muy grande, entonces 4 programas realmente se quedan cortos, la cobertura es muy baja, incluso no alcanzaba el 10% en unos y el 20% en otros RAS. La mayoría estaban enfocados en la escuela y otros en la familia, y también estaban andando en ese momento evaluaciones de esos programas. En Chile encontramos un muy buen número, encontramos 10 programas, la mayoría de ellos dirigidos a familias, a jóvenes, y había también un enfoque interesante en la prevención en los espacios laborales. Algunos también con buenas evaluaciones, pero la mayoría no. Incluso también Chile tenía unos programas que se habían desarrollado allí mismo y que se habían implementado en otros países como Argentina y Brasil. En Colombia teníamos en el 2015 12 programas, en la mayoría enfocados en la escuela, casi completamente, y había un sistema preventivo comunitario, ya les vamos a hablar también un poco de él. En Costa Rica había solo 2 programas, pero con una altísima cobertura, era casi el 100% de las escuelas llevaban a cabo este programa, y ambos eran basados en habilidades para la vida, se desarrollaban también en la escuela. El Salvador tenía 3 programas, dirigido uno a población escolar, el otro programa a población universitaria, y había también un programa muy fuerte enfocado a personas privadas de la libertad. Allí no había evaluación y la cobertura también era muy baja. En México, como ya también lo comentó Augusto, hay muchos programas, de hecho son 14. La mayoría son programas que se han desarrollado en México y se han ido también adaptando, respondían muy bien a las particularidades culturales del país. También un buen número tenía un enfoque comunitario y escolar principalmente. Había uno familiar y también había uno en el ámbito laboral. En Perú encontramos 2 programas, uno familiar y otro educativo, y ambos estaban bajo evaluación en ese momento. Y en Uruguay había 4 programas, principalmente con un enfoque informativo para distintas poblaciones en general, porque el enfoque era informar a la comunidad sobre el uso de sustancias o las consecuencias del uso de sustancias.
Igual pues pueden ahondar también en el libro, aunque igual ya queremos sacar la segunda versión, ya un poco más amplio también, con otros países, y obviamente mucho más actualizada. Bueno, también encontramos una revisión sistemática de intervenciones preventivas, que de hecho fue presentada, es un informe que hizo la Universidad de Miami. En el 2021 lo presentó a la CICAD, sobre qué estaba pasando en este momento en América Latina en cuanto a programas preventivos, cuáles estaban publicados, cómo se encontraban, si había evaluaciones adecuadas o no. Y los que encontramos, de hecho, este informe pues tenía a todos los países de América Latina. Nosotros resaltamos estos 6 países porque fueron en los que más se encontró revisión de la literatura con respecto a esto, programas preventivos que están en la literatura en este momento. Brasil, pues obviamente es un país muy grande también con un potencial de publicaciones muy grande, y de hecho se encontraron 1.459 artículos relacionados con programas preventivos, muchísimos de ellos programas diversos, no necesariamente los 24 que finalmente quedaron, sino muchísimos más, y se incluyeron entonces en la literatura 24 artículos finales que seguían ciertos criterios de eficacia, como lo mencioné Augusto. En México finalmente quedaron 11, en Chile 5, Colombia y Ecuador tienen 4 y Uruguay tiene 3 programas. ¿Por qué se excluyeron estos artículos de esta revisión sistemática? Principalmente porque se estaban buscando programas preventivos enfocados en alcohol, tabaco y otras drogas de jóvenes. Entonces, los que no se enfocaban en jóvenes se sacaron, los que no se enfocaban específicamente en prevención del consumo de sustancias también se sacaron, y principalmente se sacaron porque no estaban basados en evidencia. Entonces contaban simplemente la experiencia, cómo había sucedido, o la evaluación que había allí era de percepción, de cómo les llegó a la gente el programa, si les gustó, si no les gustó, pero realmente no había indicaciones de si había un cambio de comportamiento o un cambio en algunos de los componentes de la teoría que se estaba utilizando. Entonces, en total se excluyeron 1.436 en Brasil, aunque inicialmente tengo que decir que la revisión comenzó con casi 5.000 artículos, pero se fueron excluyendo cuando hay duplicados y además de estos otros criterios que les acabo de mencionar. Pero finalmente entonces en Brasil se excluyeron 1.436, en México 490, en Chile 405, Colombia 332, en Ecuador 28 y en Uruguay 48. Esto también nos habla de la necesidad de escribir, de la necesidad de evaluar, como ya también lo mencionamos y que es algo que debemos hacer, pero también de difundir esos resultados. ¿Para qué? Para no repetir lo que se hace mal, pero también para poder replicar lo que se hace bien y cómo se hace. Entonces, pues también vemos que realmente los artículos son más de los que se encontraron más de los que se pensaba encontrar, pero realmente no se compara con artículos, por ejemplo, de otros países donde la prioridad es la evaluación y la publicación. Bueno, ¿qué tenemos en Colombia en este último tiempo? Vemos que ha habido muchos progresos en los últimos años, perdón, ha habido unos pocos buenos progresos en pocos años. Sin embargo, ya van a ver cómo el número de programas realmente evaluados con buenos criterios ha disminuido en comparación, o sea, en los últimos 10 años. Tenemos 2 programas de una misma institución. Uno es los programas son Consentidos y Sanamente. Estos son basados en habilidades para la vida, enfocados en la disminución del consumo de alcohol, y tiene unas 5 evaluaciones de línea de base y después de la implementación del programa de manera sistemática, lo cual es bien interesante, al igual que el programa Anímate, que está enfocado en la prevención del suicidio y el uso de sustancias psicoactivas. Este tiene 11 evaluaciones durante 11 años en una misma parte del país, y permite identificar claramente cómo ha disminuido el consumo y cómo ha disminuido otros indicadores como ideación suicida y también comportamiento. El programa Familias Fuertes, de hecho este es el programa nacional
creo que todos en América Latina conocemos el programa, que tiene buenas evaluaciones de fidelidad en algunos países, incluso se han hecho adaptaciones que se han documentado muy bien. Sin embargo, hasta el momento no se ha registrado una evaluación que realmente indique cuáles son los resultados en cuanto a comportamientos. Sí hay evaluaciones de cambios en los componentes del programa y de la teoría, y tiene un gran problema para nuestros países, que es de un costo muy elevado. Además que también tiene una particularidad, y es que acepta familias que tienen unas características que no son tan comunes en nuestros países, y es que tienen que ser familias demasiado funcionales, con poco consumo, bueno, en fin, o sea, como unas situaciones que realmente lo que hacen es que las familias que realmente lo necesitan queden por fuera de este programa preventivo. En Colombia también tenemos IBEM, que es la intervención breve basada en entrevista motivacional para dos poblaciones distintas. Una es población escolarizada, en la cual ya hay dos evaluaciones grandes, una de eficacia y otra de efectividad. De hecho, la evaluación de eficacia nos permitió hacer un cambio para la efectividad en cuanto a número de sesiones y duración, y vimos en la efectividad cómo efectivamente disminuyó el consumo de sustancias y la disminución también del nivel de riesgo de los estudiantes. Y el otro IBEM es para población universitaria, cuya evaluación se encuentra en proceso. Es un proceso experimental con 870 estudiantes universitarios del país. Está también Comunidades que se cuidan, que ya lleva 6 años de evaluaciones en los que se ha podido establecer claramente el cambio del consumo, patrones en este consumo, especialmente de alcohol y marihuana, y también hay una disminución en otras sustancias, aunque no es significativa de acuerdo con las estadísticas. Y también tenemos en este momento la evaluación de Encaminándolos hacia Buenas Decisiones, que es un programa para familias. Sin embargo, también vemos que hay una dificultad grande en la implementación de programas familiares, porque requieren mucho entrenamiento de las personas que entregan este programa, y el reclutamiento de las personas, la convocatoria es también muy difícil en familias en general. Bueno, nosotros también nos hemos dado la tarea de identificar esos programas preventivos. De hecho, tenemos un menú de programas que hemos ido ajustando y hemos ido actualizando desde el 2012. Y en ese momento, en el 2017, cuando fue la segunda actualización, encontramos que realmente de esos programas en el país, solo 3 contaban con alguna evaluación de efectividad o de eficacia, es decir, con una evaluación mucho más rigurosa y más cercana a los estándares internacionales. Solo había uno con una evaluación de percepción de riesgo, con cambios en percepción de riesgo. Unos también que daban información sobre los instrumentos de evaluación, de cómo se había realizado esto. Había evaluaciones pre y post de 2 programas, y evaluaciones de fidelidad de un programa, que también son muy importantes porque lo que permite es saber si realmente se está llevando adecuadamente la implementación del programa, o si ha tenido cambios, si se entiende adecuadamente y si se entiende bien el mismo programa en distintas partes, no solo del país, sino también de pronto en otros países. Y solamente nos daban información del programa sin evaluación de 7 programas. De hecho, simplemente para mostrarles algunos ejemplos de una evaluación que nosotros hicimos precisamente del programa IBEM, vemos también cómo a través de una de estas evaluaciones, creo que esta fue la de efectividad, vimos cómo cambiaban efectivamente los consumos, el comportamiento del consumo en el último mes de los estudiantes que recibían, y cómo los estudiantes que recibían la IBEM, este programa, tenían menos probabilidades de consumir alcohol en los siguientes encuentros que realizábamos, comparándolo con los que no recibían el programa. En esa también vimos, por ejemplo, cómo cambiaban los niveles de riesgo. La meta es que los estudiantes estén en nivel de riesgo bajo, es decir, en esta columna, en esta primera columna, en cada uno de los encuentros. En el primer encuentro, la mayoría de los estudiantes estaba en riesgo moderado, el 53.1%. Y en los siguientes encuentros pasó
de el 30% al 73% el riesgo bajo, y incluso fue incrementando también este nivel de riesgo en el tercer encuentro, o sea, en el segundo seguimiento. Estos niveles de riesgo también para los de riesgo moderado, alto y severo fueron disminuyendo, e incluso en el riesgo severo teníamos el 1% en los 2 primeros encuentros, y ya en el último encuentro pasó a 0, o sea, no teníamos estudiantes en riesgo severo, sino que pasaron a alto o a moderado. También en este momento tenemos la guía de programas preventivos. Esta guía de programas preventivos está disponible también para ustedes, es algo que hemos hecho, que es la que hemos ido actualizando. Y cuando decía al principio que teníamos buenos programas, pero han ido disminuyendo, esto quiere decir que el primer menú de programas que hicimos, que fue en el 2012, había muchos más programas, había 14 programas, pero muchos de ellos no con buenas evaluaciones, y lo que hemos ido haciendo a lo largo de estos años es actualizando esta guía con nuevos programas, o depurando también las evaluaciones que se presentan para construir esta guía. Entonces, los que no tengan una adecuada evaluación, ya sea de eficacia o de efectividad, o de antes y después, que nos pueda orientar sobre cómo ha cambiado el comportamiento, pues simplemente los hemos excluido de esa guía. Entonces, pues también los invito a que conozcan esta guía, porque creo que es una muy buena herramienta también para el trabajo en nuestras comunidades. Bueno, y entonces, ¿qué sigue? Pues nuestra propuesta es que, como ISUP Colombia y en conjunto con ITTC, queremos ofrecer apoyo a todas las instituciones que deseen planear evaluaciones de sus proyectos, es decir, de sus proyectos o de sus propuestas preventivas, porque muchas veces las instituciones no tienen una vocación investigativa, y no tienen entre sus miembros personas que sepan diseñar investigaciones. Nosotros eso es lo que sabemos hacer, de manera que queremos ofrecerle apoyo a todas las organizaciones que estén interesadas en hacer evaluaciones, en darles, por decirlo de alguna manera, una asesoría técnica completamente gratuita. No tenemos interés en establecer vínculos relacionados con dinero en este campo. Lo que queremos es más contribuir a que las evaluaciones empiecen a ser parte de la vida cotidiana de todas nuestras organizaciones. Y lo segundo es que vale la pena que ustedes se pongan en contacto con el doctor Gregory Burkhardt del Observatorio Europeo de Drogas, porque él está invitando a diferentes países de América Latina a participar en un proyecto para construir una guía de programas preventivos como la que tenemos nosotros. Entonces, esta es la dirección de Gregory. Nosotros hemos estado en contacto con él. Tenemos una reunión el 26 de septiembre, de manera que aquellos de ustedes que quieran estar en contacto, simplemente les sugerimos que le escriban y que participen en la reunión, porque ahí vamos a tratar de tomar decisiones sobre cómo vamos a proceder. Pues esto era lo que queríamos presentarles. Estamos dispuestos a responder sus preguntas, y les damos las gracias por su atención durante este rato. Bueno, nos saludan desde Paraguay. Muchas gracias a Ariel Alberto Jara. ¿Qué dice? No, me dice gracias por la jornada de trabajo. Ya. Perfecto. Muchísimas gracias, Juliana y Augusto. Muchísimas gracias por su tiempo, por su presentación. Es impresionante la cantidad de información que han reunido en la región respecto a los programas que hay actualmente, y también la clarificación sobre lo que realmente es basado en evidencia científica y lo que se necesita para poder crear un programa basado en evidencia científica. Y también agradecerles esta oferta, Augusto, que haces sobre quien quiera apoyo para poder evaluar sus programas preventivos, recurrir a ustedes como capítulo nacional. Creo que es importantísimo la evaluación, como ustedes saben, si no, no sabemos si realmente está funcionando
lo que estamos haciendo. Vamos, no sé si tengan algún comentario final, cualquiera de ustedes, y si no, nada más recordarle a todos los asistentes que van a poder encontrar esta grabación en la página web del capítulo ISUP Colombia, y también al final, a los que no se pudieron unir, les va a llegar esta grabación, y también van a poder en la página web del capítulo ISUP Colombia, del lado izquierdo abajo, pueden, si son miembros del capítulo, pueden poner contactar y les va a dirigir directamente al correo para contactar a los representantes del capítulo ISUP Colombia. Bueno, pues si no hay un comentario adicional, nada más agradecerles. Muchísimas gracias. Como siempre, impresionante su intervención. Y seguimos en comunicación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Estamos en contacto. Bueno, Gracias hasta a ustedes. pronto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias.